Usted ya sabe que el coronavirus está circulando por ahí y que para controlarlo es fundamental que cada uno de nosotros haga su parte. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón y evite tocar su rostro sin que ellas estén limpias. Higienice de forma regular con alcohol las superficies y objetos que toca con frecuencia. Mantenga las ventanas abiertas y los ambientes ventilados. Evite las aglomeraciones de personas y prefiera las actividades al aire libre. Cuando tosa o estornude, cubra su boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable. Al conversar con alguien, respete la distancia de por lo menos 1 metro. Si presenta síntomas como fiebre acompañada de tos o dificultad para respirar, busque rápidamente una unidad de salud para realizar los debidos exámenes. Si tiene un diagnóstico positivo de coronavirus, mantenga aislamiento domiciliario u hospitalario durante 14 días para evitar el contagio de otras personas. Si el contacto social es inevitable, no deje de usar máscara protectora. Mantenga una distancia segura de las personas y evite cualquier contacto físico. Ahora, un mensaje de la Iglesia Adventista. Queremos ver a nuestra comunidad bien y segura. Por lo tanto, todas estas recomendaciones son válidas en las dependencias de nuestros templos e instituciones. Si usted presenta alguno de los síntomas o se encuadra en alguno de los grupos de riesgo, que son los ancianos y las personas con enfermedades crónicas u otras condiciones que fragilicen la inmunidad, lo recomendado es que evite asistir a los cultos y reuniones hasta que la epidemia esté controlada. En algunas regiones donde hay mayor riesgo de transmisión, los líderes locales de la iglesia deben evaluar la posibilidad de suspender las reuniones temporalmente. Sí, sentiremos la falta uno de los otros, pero son medidas necesarias para que más adelante podamos estar reunidos nuevamente para confraternizar y adorar a nuestro Dios. Y no olvide que, incluso estando en casa, puede seguir las transmisiones de los cultos por internet o mirar la programación de la TV Nuevo Tiempo y de Feliz 7 Play. Y entonces, ¿estamos de acuerdo? Cada uno hace su parte en este grupo de trabajo. Cada uno es parte de la solución. Un saludo muy especial para cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia de Nueva Betania. Para mí es un gran privilegio dirigirme a ustedes a través de este medio, ya que hacen aproximadamente 15 años, 1 mes y 1 día que estuve con ustedes de manera presencial. Y hoy tengo el privilegio de tener este momento para comunicarme y me gustaría dejarle una palabra de aliento, una palabra de motivación que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 3, el verso 10. Dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, Él también te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. De manera que el Señor nos ha puesto a prueba en este mundo y está esperando que cada familia sea hallada fiel, que cada persona pueda conservar su integridad para con Él. Y es un momento oportuno, un llamado a que podamos mantenernos conectados con la palabra, conectados con la oración y brindar esperanza a todo aquel que nos rodea. Te invito en estos momentos a que tome actitud de oración y podamos comunicarnos con Dios en estos momentos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, el privilegio de estar conectado con los hermanos de San Martín.
Rogamos que tu gracia le acompañe a cada uno de ellos. Quisiera pedirte de manera muy especial por los dirigentes de la iglesia, Señor. Dale sabiduría a cada uno de ellos para que puedan conducir a tu iglesia por el camino correcto. También quiero rogar por cada familia que compone la iglesia, que tu bendición le acompañe en esta hora y les ayude a cada uno de ellos a que sea una bendición para todo aquel que les rodea. Quisiera también pedirte por los jóvenes de la iglesia. Usted conoce la juventud, los desafíos que tienen en esta generación difícil. Rogamos que también le asista a cada uno de ellos en este momento de la historia, que puedan saber que no están solos, no están solas. El Señor prometió estar con nosotros. También, Padre, quiero presentarte un grupo sumamente especial que son los adolescentes. Son nuestro futuro, nuestro desarrollo. Queremos que tu gracia les acompañe. Dale sabiduría a esa adolescencia para que puedan soportar la prueba en su hogar, allí encerrado en 4 paredes. Sabemos que es difícil para ellos, pero Dios dará sabiduría a cada padre para que pueda conducir y guiar a sus hijos por el camino correcto. También quisiera pedirte por los niños de la iglesia. Usted conoce a cada niño, que sean bendecidos en esta hora, puedan conocer cada día más tu palabra, sea una bendición para otros. También quiero presentar a los envejecientes de la iglesia, si los hay. Que tu gracia le acompañe a cada uno de ellos, Señor. Le llene de poder para vencer. También quiero presentar a los que están solos, las que están solas, que son únicos en su casa como creyentes, que también tú le asistas a cada uno de ellos, que sientan tu protección, tu cuidado con ellos en esta hora. También los enfermos físicos y enfermos espirituales, que puedan saber que eres el médico divino por excelencia, que no hay enfermedades que no pueda curar, sean físicas o espirituales. Señor, cualquiera de ellos, cualquiera sea su condición, su situación, sabemos que usted conoce cada caso, conoce cada problema y está atento a cada hermano de la iglesia. Acompáñanos en este culto de adoración, ayúdanos a honrarte, a alabar tu nombre y a hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado para todos, para honra y gloria de Dios y deleite de cada uno de los que me escuchan y me ven. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es mi capitán y tu capitán. Aleluya. Gloria a Jesús. Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más. Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Escucha. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener. Y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán.
deposita tu vida en Jesús, sé que llegará a puerto seguro, porque Él será el capitán de tu vida. Aleluya. El barco del cual les hablo es este mundo de dolor, y muchos son los que en él están sin rumbo y dirección. Marchemos pues con Jesús, Él es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Amén. Yo odiaba a los adventistas. Si hacían reuniones evangelísticas, yo tiraba piedras al tejado. Un día, cuando Tisolavo miraba a las hermosas jóvenes que entraban a las reuniones adventistas, surgió una idea en su mente. Necesito una buena esposa, pensó. Quizás aquí la encuentre. Entró a la reunión y, sentado atrás, evaluaba sus opciones. Una chica sobresalía y después de la reunión, él se presentó ante ella. No le hablé de mi mal pasado y comencé a orar para impresionarla. Pronto nos casamos, pero en vez de solucionar mis problemas, empeoraron. Tisolavo tenía un prontuario criminal que lo marcó y después de ser hallado culpable de asesinato entró a la isla de más buscados. Al darse cuenta de esta situación, se escondió en un bosque remoto. Allí vivió 4 años. Vivía como animal en los bosques. Arruiné mi vida y sentía que no había esperanzas para mí. Cual hijo pródigo, Tisolavo decidió que no tenía nada que perder y salió del bosque. Pensando que su familia lo había abandonado, fue a la iglesia adventista. Un anciano le aseguró que su lugar estaba en la iglesia y que siempre sería bienvenido. Estas palabras trajeron un atisbo de esperanza en su corazón. Aunque el anciano de iglesia fue muy acogedor, las demás personas me temían. De nuevo, mi pasado comenzó a perseguirme y por miedo volví al bosque. Pero esta vez se llevó algo consigo al bosque. Una radio. Era su única conexión con el mundo exterior y la escuchaba diferentes programas con impaciencia. Un día sintonizó la Radio Mundial Adventista.
Las palabras estremecieron su alma y comenzó a enamorarse de Jesús, quien podría perdonar a un pecador como él. Cautivado por su nuevo amigo Jesús, invitó a otros ladrones y criminales del área para que también vinieran a escuchar los programas de la radio adventista. Convencido de su salvación a través de Jesús, Tisolavo y otros 15 criminales salieron del bosque y se bautizaron en la iglesia adventista. Junto a mis 11 amigos ladrones, que ahora son adventistas, construimos una iglesia donde adoramos en sábado. Hoy, Tisolavo dirige un pequeño grupo de estudio donde escuchan los programas de la Radio Mundial Adventista y oran juntos. Tisolavo predica como Juan el Bautista a donde quiera que va. Quienes lo conocen a menudo lo llaman apóstol. La Radio Mundial Adventista cambió mi vida y hallé perdón y esperanza. Sebastián decidió entregar su vida a Jesús en un lugar inusual, en un campo de fútbol. Lamphon Center guarda la palabra de Dios en mi corazón. Hace pocos meses se emocionó cuando sus padres, Moisés y Angélica, lo autorizaron para tomar lecciones de fútbol en el Centro de Esperanza de Vida de Misión Global, en la misma calle donde vive. Sebastián trabajó arduamente y sus habilidades pronto mejoraron, pero luego se dio cuenta de que no solo quería aprender fútbol. Sebastián conoció a Jesús por medio de los voluntarios de un año de misión que atiende este centro de influencia en Santiago de Chile. Sentía que necesitaba compartir con sus padres este nuevo amor por Jesús. Así que, después de las clases diarias del fútbol, caminaba a casa con sus padres y les hablaba de Jesús. Fue por entonces que su abuela enfermó muy grave. Sebastián estaba preocupado. Durante esos difíciles días, el pastor Abraham Cabezas, que dirigía los programas de divulgación del centro, comenzó a visitar a menudo a la familia con los voluntarios de un año de misión, para orar con ellos y animarlos. Los padres de Sebastián disfrutaron estas visitas y con el tiempo solicitaron estudios bíblicos. Finalmente, el amor de Jesús ganó sus corazones y fueron bautizados. Pronto su abuela se recuperó. La familia está eternamente agradecida por la amistad y los cuidados del equipo Un Año en Misión. Los voluntarios entregan generosamente su tiempo para hacer luces de esperanza en la comunidad. En ellos nosotros encontramos comunidades que están dispuestas a entregar sus dones, sus talentos, sus capacidades para servir a otros. Encontramos distintos tipos de talleres, como talleres de cocina, de idiomas, talleres de ejercicio, que son un instrumento que genera oportunidades para poder aplicar el método de Cristo. Es por eso que a través de estos talleres muchas personas pueden vincularse con hermanos adventistas y a través de ese vínculo conocer al Señor. Sebastián es muy feliz cuando escucha a sus padres hablar de su nueva vida. Esta es la razón. Para que vayamos al cielo. Gracias por su apoyo a los centros de influencia. La meta de Sebastián es tener una familia unida en Cristo. Se ha vuelto una maravillosa realidad. De igual forma agradecemos a Misión Global, que cree y confía en estos proyectos y en algún momento el reino de los cielos se vuelva a restablecer y ahí veremos el resultado de todos los esfuerzos que se hacen aquí en Chile y en todo el mundo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos visitantes. Nuevamente estamos muy agradecidos al Señor para tener el privilegio de este sábado para adorar su nombre y tomar el tiempo de repasar la lección que estamos usando semanalmente para fortificar nuestra vida espiritual y nuestro conocimiento de los principios bíblicos. Pues
Al entrar en lo que hemos de estudiar esta semana, voy a pedirte cariñosamente para que podamos inclinar nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones en el día de sábado. Gracias por el privilegio de la vida y la oportunidad que aún por este medio podemos estar juntos para así deliberar sobre las verdades bíblicas y así fortificar nuestra fe en lo que tiene que ver con tu mensaje a nosotros, tu guía, tus principios, tus estatutos. Permite, oh Señor, que al terminar el repaso de esta lección, cada uno de nosotros podemos ser fortificados y tener un mente más claro en lo que es el gran necesario de la interpretación de la Biblia y nuestra disposición como personas para contigo y tu guía a nosotros a la eternidad. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces esta mañana vamos a repasar nuestro sexto lección para nuestra escuela sabática y para recordarnos, todo este trimestre estamos estudiando específicamente enfocado en la palabra de Dios, que es lo más importante para cada cristiano, porque eso fue establecido por Dios y eso es lo que necesitamos pues para nuestro guía y el camino que hemos de seguir en nuestra vida cristiana. ¿Por qué la interpretación? Muchas personas discuten si es necesario para tener una interpretación de la Biblia, si uno puede leer la Biblia así, no más, y obedecer, o si una persona tiene que aceptar las cosas así como son en la Biblia. Y quiero decirles que la lección esta semana ha sido muy clara en lo que tiene que ver con eso. Pero nuestro texto fundamental para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos del apóstol Pablo. Y justamente es un texto muy conocido, pero muchas veces no hemos tomado el tiempo de enfocar el texto en este contexto en cual estamos estudiando en esta mañana. Pues vamos a leerlo. Y dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice lo siguiente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Entonces, si nosotros vamos a tomar este texto en contexto de el estudio de por qué la interpretación de la Biblia es necesario, entonces hay 3 puntos aquí clave en este texto de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Primero es, debemos demostrar fe al acercar a Dios. Y por tener esa fe, significa es que vamos a Dios confiando totalmente en Él. No lo que hemos visto, no lo que hemos sabido, pero solamente fe en todo lo que Él nos va a dar, en la forma que nos va a guiar, en la forma que nos va a proteger. En segundo lugar, el punto sale, debemos estar conscientes que Él está, que Dios existe. Muchas veces nosotros hemos escuchado que el ateo no cree en Dios, pero por el mismo motivo que el ateo está discutiendo Dios, da a conocer que él ya acepta que Dios está. Entonces, él está discutiendo que no está, pero ¿cómo uno puede discutir algo que no existe? Entonces, en su mente, en su subconsciencia, ya él tiene, por cierto, que Dios existe, pero él quiere probar que no está.
Eso es el problema con los ateos. Entonces, punto número 3 indica que cada uno de nosotros debemos estar seguro y confiado que el Señor se va a dar la claridad, la recompensa, la guía necesaria a aquellas personas que lo busquen. ¿Ok? Entonces, eso es nuestra base para la lección de esta semana. Muy bien. Entonces, dice lo siguiente el autor de la lección. Nosotros cada uno debemos estar consciente del hecho que cuando nosotros acercamos la Biblia, tenemos nuestras ideas y nuestros pensamientos preconcebidos, enfatizado pues en el día de domingo. Pero dice aquí, hay que estar seguro cuando nosotros estamos acercando a las cosas de Dios, porque cada uno de nosotros somos afectados para nuestro pensamiento de las cosas de la palabra de Dios anteriormente recibido, nuestras presuposiciones de las cosas de Dios, nuestras experiencias, pues, con las cosas que hemos enfrentado con Dios, nuestras enseñanzas de hogares, de la cultura. Y la lección vaya pues ampliando en esto durante la semana en cuanto de nuestra posición. Y aquí la lección enfatiza que hay que cuidarnos, porque el estudio de la Biblia debe ser en contexto, contextual. Aquí un poquito, allá un poquito, aquí un poquito, acá una situación. Y el autor dice claro, cualquier texto que está sacado de su contexto se convierte pues en un pretexto. ¿Y qué es esto? El pretexto es lo que nosotros queremos hacer del texto que hemos sacado de su contexto para justificar nuestra posición, para aclarar lo que nosotros creemos y queremos. Y gracias a Dios que las autoridades bíblicas de la Iglesia Adventista han sido muy cautelosos con esto en lo que tiene que ver con la interpretación de la palabra, sacando de aquí allá un poco, de otro lugar un poco, para conjuntamente estudiarlo y más de eso, analizar las cosas para sacar lo que es importante en relación con la Biblia misma. ¿Ok? Entonces, es muy claro que nosotros tenemos hoy en día la Biblia en nuestros idiomas, gracias a Dios por bien traducciones y por doquier en el mundo, en los diferentes idiomas que podemos tener hoy en día, la palabra de Dios. Y por cierto, pensando en eso, el libro de Mateo 24:14 nos dice lo siguiente. Y el evangelio, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después vendrá al fin. Entonces, si el mundo que se ha desarrollado de 3 idiomas principales hasta hoy, que tenemos tantos idiomas que hablamos, entonces allí podemos ver la certeza de ese versículo en Mateo 24:14, porque muchas personas tienen que recibir el evangelio en su idioma. Y eso pasó también con los discípulos anteriormente, cuando ellos estuvieron allí en Jerusalén. La Biblia dice cuando el Espíritu Santo se apoderó de los discípulos, empezaron a hablar en diferentes idiomas. Pues era claro que las personas alrededor recibieron el mensaje en su idioma. Pues tener el mensaje hoy en día en tu idioma es una bendición, pero cada traductor tiene que estar cuidadoso en lo que es la traducción de la palabra de Dios a los idiomas corrientes, pues, porque no todas las palabras se unen, no todas las palabras son iguales, entonces siempre hay que estar
claro en lo que la enseñanza es de la Biblia para que la traducción también puede revelar esa enseñanza clara para las personas en sus distintos idiomas. Los tres principales que nosotros estamos teniendo aquí en la lección es el arámico, el hebreo y también el griego. Esos tres idiomas son principales que tienen que ver con el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo. El arameo, como decimos en inglés, y hebreo, se caen mucho más en el Testamento Antiguo y en el Testamento Nuevo recibimos más del griego. Pero notamos que Jesús en cada instante hizo referencia del Testamento Antiguo, presentado en hebreo y aún en ese idioma arámica, o como se le dicen en español, arameo. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros veamos dónde se dirige, pues, la interpretación del Evangelio, la interpretación de la palabra de Dios. En el día de domingo, se está hablando de presuposiciones. ¿Y cuáles son presuposiciones? Es decir, que cada persona tiene una idea preconcebida de la palabra en su desarrollo. Puede ser algo que esa persona ha escuchado, puede ser algo que esa persona ha aprendido de su hogar, de sus padres, de sus abuelos. Puede ser algunos ritos de estar en una religión, después que algunos de nosotros hemos cambiado, después de haber conocido más la verdad y su interpretación clara, hemos salido de donde estuvimos y hemos unido pues con la presentación clara y verdadera de la palabra. Entonces, allí venimos con ciertos pensamientos, ciertas ideas preconcebidas, y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de mantener lo que nosotros tenemos cuando hay algo nuevo que está entrando en nuestras mentes, en nuestros vivir, para así cambiar las características del desarrollo de nuestras vidas. Eso pasó con los discípulos. Porque recuerden que los discípulos, estando allí en Palestina, por todo Jerusalén, por Nazaret y por todas esas partes de allá, ellos estaban regidos por la enseñanza de los saduceos y de los fariseos. La explicación, la presentación de la Biblia, según ellos, eso es lo que los discípulos también tuvieron. Pero cuando Jesús vino, Jesús aclaró muchas cosas que ellos tenían preconcebido en una forma, pero no era lo que Jesús presentaba claramente. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 24, tenemos una de las instancias más profundas que tuvo que ver con Jesús mismo y sus discípulos, porque fue parte de lo que él había vivido con ellos. Entonces, la Biblia nos indica lo siguiente en el libro de Lucas. Vamos a leer algunos de los versículos de esa situación que Jesús tenía con los discípulos en aquel momento, que está registrado en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Aquí lo tenemos. Aquí dice, y voy a leer específicamente según la lección del versículo 36 en adelante, pero voy a leer solamente de 40 adelante. Y al decir eso, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa del gozo y el asombro, les preguntó, ¿tienes aquí algo de comer?
Entonces, ¿qué estaba pasando con los discípulos? En ese momento, cuando Jesús apareció a ellos, ellos sabían que Jesús había muerto. Después del tiempo que ellos habían caminado con él, habían experimentado todos los milagros y todas las diferentes enseñanzas y el entrenamiento al evangelismo y la posición que la iglesia tenía que mantener. Ellos estaban como, ¿cómo es posible? Jesús, y entró en la puerta, estamos viendo una fantasma. Pero Jesús empezó a hablar con ellos, pues allí se empieza a aclarar que las fantasmas no hablan. Entonces allí, pero ellos no estaban convencidos, pues. Entonces, para aclarar más, Jesús les pidieron si había comida allí. Y la Biblia dice que ellos dieron a él una porción de pescado y él lo comió. Entonces allí es cuando ellos vinieron, pues, aclarando, pues, que esto es Jesús, porque está hablando de las cosas que nosotros hemos experimentado. Entonces la Biblia dice en versículo 45 lo siguiente. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Entonces Jesús estaba mencionando a ellos algo que él había mencionado anteriormente de la resurrección, y aclarándolo, ellos abrieron su mente y podían entender. Pues nosotros también, nosotros tenemos las diferentes doctrinas de la Biblia y algunos lo presenten en diferentes formas. Y cuando nosotros leemos la claridad de la Biblia y tenemos la presentación de la Biblia en diferentes situaciones y ocasiones que tienen que ver con el estado de los muertos, entonces es muy difícil que aceptamos porque ya tenemos una idea preconcebida de eso. Dice, hay convicciones que las personas tienen muy fuerte que lo hace muy difícil recibir y entender el texto bíblico en el contexto que se presenta verdaderamente según los planes de Dios. Esos textos siempre ayudan a las personas a entender más allá de lo que es vivir la vida cristiana solamente por el pensamiento del hombre. Y eso hizo que muchas personas, aún hoy en día, tienen algunos conceptos bíblicos mal interpretados porque lo habían sacado solamente de una situación y no lo han abarcado otras situaciones para así tener una claridad sobre esa doctrina específica. Pues así viene con varios de las diferentes doctrinas. Nosotros como Iglesia Adventista ya tenemos 28 doctrinas específicas. Eso no significa que esos son todos, pero hay mucha más claridad en esos 28 doctrinas como iglesia que muchas otras iglesias, porque ellos agarran algunas porciones y después dejan algunas cosas. Y el autor de la lección está diciendo a nosotros, es muy peligroso hacer eso. Por eso es importante leer aquí un poquito, allá un poquito, y entender las interpretaciones y ver las interpretaciones yendo semejante, mano en mano, a las enseñanzas bíblicas. Dice nuevamente, la buena noticia para lo que es el desarrollo de la palabra y su interpretación es que el Espíritu Santo puede abrir correctamente nuestras mentes y nuestras limitaciones y nuestras perspectivas que anteriormente que hemos guardado y cuidado como tan importante para nuestro desarrollo espiritual y nuestra enseñanza bíblica. El Espíritu Santo puede abrir esos y darnos más claridad. Pues cuando vamos a estudiar la palabra, tenemos que entrar con un espíritu de fe, primeramente, como Pablo está diciendo, confiando en el Señor y pidiendo no nuestro pensamiento preconcebidos, pero más bien la aclaración y ayuda del Espíritu Santo para aclarar. Pues el Señor ha dotado personas, ha puesto personas
en el lugar para poder dar las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Sigue diciendo, la Biblia he repetido varias veces y afirmado que las personas de diferentes culturas, diferentes pensamientos, van a ver la palabra de Dios en diferentes formas. Y toma tiempo, y como he mencionado anteriormente, el ayuda del Espíritu Santo para tener mucha claridad en lo que tiene que ver en interpretar y aún entender la palabra de Dios para poder aceptarlo. Nosotros como seres humanos estamos regidos pues por una vida pecaminosa, donde Pablo nos indica que es más fácil hacer lo que es mal, aceptar lo que es mal, pensar lo que es mal que lo bueno, pues es una lucha pues entre el enemigo y Dios para que podamos estar caminando, puede ser en la raya para entender la claridad de la interpretación de las escrituras. ¿Ok? Algunas personas han tenido dificultades y aún cuando la claridad de la palabra está allí con nosotros, como en aquel tiempo con Jesús y los discípulos. En algunos momentos Jesús preguntó a ellos, ¿cómo leen ustedes? Porque está escrito allí, pero ¿cómo leen? ¿Cómo se interpretan las cosas? Y estamos claros hoy en día que muchas de las interpretaciones fueron a base también de su cultura, de sus pensamientos, de algunas leyes creadas por el hombre y regido por la vida, de tal forma que quieren colocar la palabra dentro del ámbito de su pensamiento en vez de colocar sus pensamientos dentro del ámbito de la palabra. Y las autoridades de la Biblia nos indican claramente, por ser pecaminoso es muy peligroso entamar nuestras propias opiniones, nuestros propios pensamientos para la interpretación de las escrituras, porque allí cada persona va a ser diferente, entonces se crea un caos, pues. Pero si nosotros permitimos la dirección del Espíritu Santo combinado con la palabra escrita que hemos estudiado algunas semanas pasadas, sola escritura, la semana pasada y los otros, entonces allí nosotros en las interpretaciones tienen que buscar la conexión cultural, buscar la conexión histórico, buscar la conexión de los pensamientos reales para combinarlo pues con la interpretación de la palabra para poder estar claro en dónde vamos con lo que tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor. Entonces, por las traducciones que tenemos, nosotros sabemos que a veces cuando nosotros traducimos, muchas personas me dicen a veces a mí, porque yo no hablo español como idioma madre, es un idioma aprendido para mí, pero inglés es mi idioma principal de mi hogar. Pero he aprendido español, he aprendido holandés, he aprendido papiamento y un poquito de francés. Entonces, pueden saber cuán difícil es a veces cuando viene una palabra, una presentación de algo y dentro del idioma que yo conozco, la interpretación de esa palabra es diferente que lo que está presentando según la interpretación bíblica. Entonces, hay que buscar pues ese balance para entender claramente qué es lo que quiere Dios decir a nosotros con esa palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere dirigir a nosotros con ese mensaje? ¿Ok? Entonces, para no quedarnos solamente en lo que sabemos y cómo pensamos, para hacer eso es. ¿Ok? Por eso los estudiosos han tomado tiempo, pues, para entrar en el hebreo, para entrar en el aramaic, para entrar en el griego, para entender cómo es eso en relación con cultura de aquel tiempo, cultura del siglo XX y aún cultura del futuro, dependiendo cuánto tiempo vamos a estar aquí antes de la venida de Jesús. Pero una de las cosas principales que
la lección está resaltando es que la interpretación de la Biblia debe ser principalmente igual donde quiera. Aunque somos diferentes denominaciones, estamos usando la misma Biblia, con diferentes traducciones, pero la misma Biblia. Eso significa que los principios deben ser igual, porque vienen de la misma Biblia. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros entendemos claramente que las interpretaciones son importantes y diferentes que las traducciones. Las traducciones es para los idiomas en donde podemos leer, entender y apreciar y vivir según la lectura bíblica que nos está guiando. Pero la interpretación debe ser igual. ¿Por qué? La Biblia nos indica en el libro de Malaquías que Dios no cambia. Dios es igual todo el tiempo. Entonces, desde el huerto de Edén, viniendo hasta hoy, Dios no ha cambiado. He ajustado algunas cosas para el desarrollo del hombre en su vivir, en su cultura, en su historia, para que se pueda entender mejor su mensaje, su deseo y su intención para salvar. Pero el principio de la salvación, el principio de la ley de Dios, el principio del mensaje de Dios ha quedado igual. Y eso nosotros debemos entender en la interpretación de la Biblia. Pues la traducción y la interpretación, según los estudiosos, está basado en la palabra griego que viene del señor Hermes y se llama hermenéutica, para lo que tiene que ver traducción, interpretación de qué fue escrito, pues. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos eso hoy en día, que es un estudio total. Nosotros cuando estuvimos en la universidad, nosotros tuvimos que tomar clases de hermenéutica para poder entender las diferentes traducciones de la Biblia y la interpretación basada en la escritura original de los diferentes nombres, qué significaba una palabra en su contexto hebreo, qué significa una palabra en su contexto griego, porque Jesús usó esa palabra en el contexto griego. Y muchas veces nosotros podemos usar algunas cosas en la Biblia. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En ese momento, cuando Juan estaba en el Espíritu, dice la Biblia, en la isla de Patmos, recibió visiones. Y en aquel tiempo, basado en su conocimiento de las cosas que estaban allí con él, la velocidad más principal que él sabía y conocía era del águila. ¿Ok? Eso era la velocidad más rápida. Entonces, si nosotros hoy en día recibimos una interpretación y tenemos que hablar con la velocidad más rápida que podemos tener, principalmente será luz, porque luz es la cosa más rápido que hay en el mundo, que mueve más rápido que hay en el mundo. Entonces, si vamos a usar objetos, podemos usar objetos como esos aviones de guerra, que el stealth, por ejemplo, que tiene una velocidad inmenso, y aún más que han desarrollado hoy en día, las raquetas, que va así tan rápido en el espacio. Entonces, basado en nuestra cultura, en nuestro tiempo, así vamos a aplicar las cosas. Pero principalmente la Biblia habla de velocidad. Entonces nosotros podemos usar cualquier objeto de nuestro tiempo para mostrar velocidad, pero el punto clave de la Biblia es velocidad. ¿Ok? Entonces, si nosotros agarramos eso a salvación, es igual. En la misma forma que Dios quería salvar a Adán y Eva, a Abraham, Jacob, Jeremías, Ezequiel, Daniel y sus amigos, Joseas,
Miqueas, Zacarías, Mateo, José, Pedro. Y así podemos seguir nombrando. Elena White, Joseph Bates, nuestros pioneros, todos, en la misma forma que Dios quería saber a cada uno de ellos, Él quiere salvar a nosotros también. Es decir, para Él la salvación es principal, pero se rige por diferentes historias y culturas para que la gente entienda el plan de la salvación. Pero final al cabo, Dios llegará a su punto final, cuál es la salvación de las personas. ¿Ok? Pues la interpretación de la palabra de Dios es beneficioso para nosotros, para que podamos tener la claridad del mensaje de Dios, aún estando en un ámbito cultural de nuestro idioma, nuestras palabras que fueron formados por nuestro vivir y a veces son diferentes que las del Testamento Antiguo, los del Testamento Nuevo en el griego y en el hebreo. ¿Ok? Espero que estamos claros con eso. Pues la lección nos da las indicaciones que la Biblia por las diferentes culturas debe ser respetada de tal forma que las culturas deben que adaptarse a la Biblia, más que la Biblia en sí adaptarse a las culturas, que la historia del ser humano debe ir semejante a las instrucciones bíblicas, más que las instrucciones bíblicas se van según los deseos históricos del hombre. Estamos claros con eso y espero que el Señor me pueda seguir aclarando lo que es necesario para nosotros hoy en día entender el griego en el Testamento Nuevo y su interpretación, el hebreo y el arámico en el Testamento Antiguo, para aclarar dónde estamos, en quién creemos y qué creemos y cómo nosotros vamos a aplicar eso a nuestras vidas. Leo algo muy importante aquí de Pablo, situación de Pablo, escrito por Lucas en Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice la palabra, el apóstol Pablo da una perspectiva muy interesante de realidad que muchas veces nosotros como personas no tomamos en cuenta cuando estamos analizando textos, leyendo los textos y buscando para aplicar estos textos a nuestras vidas. Él dice que Dios hizo todo de un sangre. Y aunque que somos culturalmente diferentes y por idiomas diferentes y tenemos trayectorias históricas diferentes, dice que Dios como creador de la humanidad hizo lo que Él tenía que hacer. Nuestro vivir y vidas pecaminosas nos hace ver la necesidad de salvación limitado según nuestra cultura. Pero Dios se va más allá. Todos nosotros necesitamos de salvación, ofrecido solamente por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es muy importante saber eso y traer esto a nuestro vivir. Mis queridos hermanos, en conclusión, necesitamos buscar que la interpretación que nosotros buscamos para vivir como cristianos sea semejante a la palabra de Dios. No puede ser en otra forma, porque el hombre, de ser pecaminoso, sus opiniones, sus perspectivas y sus ideas preconcebidas, siempre va a tener problema con la interpretación de las verdades bíblicas. Que el Señor nos ayude. Y para el próximo semana podemos disfrutar del estudio de la otra lección que dice idiomas, texto y sus contextos. Que el Señor les bendiga grandemente. En este momento vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por el privilegio de poder
hacer un repaso de la lección que hemos estudiado. Gracias por tu gran deseo y amor de demostrar a cada uno de nosotros, no importa nuestro tiempo histórico o nuestras culturas, que quieres salvarnos. La meta principal de establecer ese plan es para nuestra salvación. Permite que aún hoy en día, con toda la claridad y interpretaciones que tenemos de los estudiosos, que podemos ubicar dentro de la lectura original de la palabra, que lo podemos hacer aplicables a nuestras vidas. Y no solamente nosotros, aún para nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro. Rogamos al Señor que nos sigue dotando con presencia de tu Espíritu Santo para la claridad de las Escrituras, interpretado como debe ser, puede ser luz para nuestro camino en desarrollo de nuestras vidas espirituales. Sigue bendiciéndonos y sigue con nosotros mientras seguimos adorando tu santo nombre. Lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Buenos días. ¿Cuántos se sienten contentos de estar en la casa de Dios prácticamente? Porque estamos en cuarentena, pero estamos en la casa. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno Suena en dulce signo. Suene el dulce signo, gratos al Señor, óiganse el concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collado fluya leche y miel, y abundancia espérense y solar. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salten de alegría, llena el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestro pecho nuestra gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Vamos a cantar el número 10 en el himnario, Engrandecido sea, oh Dios. Engrandecido sea, oh Dios, en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, da gloria, gloria, gloria al Dios eterno.
mano del Señor. De muchos males nos salvó. Da gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eterno. A otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, salva, salva al pecador. Así reverentemente vamos a cantar el himno 33, Tu presencia. Cantemos todos. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor. Ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este lugar. Amén. Muy buenos días y feliz sábado para todos. En esta mañana vamos a buscar nuestra lámpara. Sí, así como lo oyes, nuestra lámpara, porque es la que nos ha ayudado en medio de todas estas tinieblas y es mejor conocida como nuestra Biblia. Te voy a dar un momentico para que vayas y la busques. A ver, ¿ya la tienes? Muy bien, entonces vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Marcos capítulo 1 versículos 21 y 22. La palabra de Dios dice: entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque la enseñaba como quien tiene autoridad y no como quien la escribió. Que Dios bendiga a todo el que lee su santa palabra. Feliz sábado y disfruten del resto de la programación. Muy buenos días para todos, queridos hermanos. Ahora vamos a tener nuestra oración para empezar nuestro culto divino. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, bendito, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Te damos toda la gloria y la honra, Señor Jehová, por todo tu amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Te rogamos que el poder de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Visítalos, acompáñalos, Señor, ayúdanos a poder buscarle de ti cada día más. Ayúdanos, Señor Jehová, a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor Jehová, por favor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que podamos estar enfocados, aprender más de tu palabra y saber que los tiempos que vienen son más difíciles, pero sabemos que usted está al control de todo y que usted nos llevará a un puerto seguro. Señor, te rogamos tu bendición por todos nuestros hermanos y por todas las personas, Señor Jehová, que en estos momentos buscan de ti. Ilumínanos, guárdanos y que el poder de tu Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probad y ver. Historia de hoy. Sopa de amor.
Muchas personas necesitan una oración. Unas necesitan alimento, otras necesitan un remedio o necesitan un hombro amigo. A veces, las personas solo necesitan que vayas a su casa a prestarles un poco de atención, darles una sonrisa y mostrar que conoces a Jesús y quieres presentarle a ese Jesús. Soy adventista desde hace muchos años y siempre traté de ayudar a las personas. Siempre trabajé como empleada y en esa época sufrí una depresión. Y a partir de la depresión fueron llegando más enfermedades: diabetes, presión alta, problemas a la columna, tiroides. Y entonces busqué trabajo. Como también era empleada y cocinera, le pedía a Dios que usara mi talento para que pudiera ayudar a la gente. Me regalaron una olla, me regalaron una cocina, me registré en un programa social para recibir los alimentos. Entonces empecé a hacer la sopa solidaria. Cada viernes hago comida pensando en las personas, en que va a haber alguien necesitado en la iglesia. Ahí las invito una por una a mi casa. Ellas se alimentan, después oro con ellas y comienza una nueva amistad cada vez. Durante todo este tiempo siempre apoyé a los colportores, les di alimento, a los Caleb, a los evangelistas que vienen a trabajar a esta región, y como fruto de este trabajo ya hemos tenido bautismos de más de 20 personas. Hace poco tiempo atrás teníamos una pésima estructura de cocina y el área para distribuir la sopa era muy mala. Pero hace poco recibimos la gran ayuda de empresarios y de la Iglesia Adventista para reformar nuestra cocina de la sopa solidaria. Las personas que vienen aquí a buscar sopa son personas de la región y de otros barrios también. Hay personas que viajan 13 kilómetros para buscarla porque su necesidad es grande. Vienen en bicicleta, en carreta, pero vienen y aquí les sirvo a todos porque Dios me ha bendecido. Hoy llevamos más de 5 años desde que iniciamos el proyecto y todos los domingos la gente necesitada viene a buscar su sopa y lleva a sus casas para alimentar a sus hijos, porque durante la semana no tienen qué comer. Además del alimento material, también les doy alimento espiritual, llevándolas a la iglesia, dándoles estudios bíblicos, acompañándoles en el grupo pequeño. La gente me pregunta, Enir, ¿qué planes tienes para el futuro? Yo respondo, hacer lo que estoy haciendo, sirviendo la sopa, haciendo el bien a las personas, porque esta es la misión que Dios me confió. Todavía tomo mis remedios, pero soy feliz, porque eliminé el foco de la enfermedad y me concentré en la obra que Dios me confió, que es la de ayudar a los necesitados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si usted hace lo mismo? Probad y ved. ¡Qué experiencia maravillosa la de la hermana Enir!, ¿no es cierto? Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Buenos días, niños. Buenos días. ¿Qué tal están todos ustedes? Bien. ¡Feliz sábado! En el día de hoy estamos muy contentos de tenerlo a todos ustedes ahí. ¿Qué estamos celebrando en esta semana? Día de la Madre. El Día de las Madres. ¿Y en la Biblia nos habla de las madres? Sí. ¿En qué lugar de la Biblia habla de las madres? En Éxodo. En Éxodo. Ahí también están los mandamientos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. 10 mandamientos. ¿Y cuál es ese mandamiento, Roalbert, que habla de la madre? Ayudarás a tu madre, escucharás a tu madre, respetar a tu madre. Uh-huh. No robar
cosas de tu madre. Ujú. No hablarás mentira a tu madre. Muy bien. Eso es bien, pero todo eso en una palabra, ¿cómo se dice? No quitarle la cosa, no quitarle su cosa muy gracias a tu madre. Ok. Yo sé, ¿cómo podemos decir todas esas cosas lindas que acaba de decir Roalbert en una palabra? Honrarás. Honrarás. ¿Y qué mandamiento es ese, Yusef? El mandamiento número 5. Entonces, el mandamiento número 5 dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ustedes saben que para el ser humano las madres son algo sagrado. Pues Jesús también consideraba que su madre era muy importante. Y cuando sí, algunas personas, ¿cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. María. Algunas personas no tienen ese conocimiento, porque hay muchas personas en el mundo que no saben y no conocen todavía la palabra de Dios, no conocen esos antepasados de nuestro Señor Jesús, que ni siquiera saben que existe un Dios, pero para eso estamos todos nosotros aquí, para contarle esa buena nueva. Entonces, Jesús tenía una mamá y se llamaba María. Jesús estaba muy preocupado porque su mamá iba a sufrir cuando él estaba allí en la cruz del Calvario, cuando él estaba crucificado. Y él le pidió a su amigo, a su mejor amigo en ese momento, le dijo, amigo, necesito pedirte un favor. ¿Cómo se llamaba ese amigo? Juan. Entonces, Jesús le pidió a Juan que cuidara a su madre. ¿Y lo hizo Juan? Sí. ¿Qué hizo Juan? Lo escuchó. Porque los amigos escuchan cuando su amigo le habla, ¿verdad? Y hace las cosas correctamente. Entonces, ¿qué más ustedes han aprendido en este trimestre? ¿Qué otras cosas? Aparte de los mandamientos, aparte de las reglas, aparte de que debemos respetar y honrar a nuestros padres, ¿qué más ustedes han aprendido? Muchas cosas. Yusef, ¿qué cosas puedes decir que has aprendido en el trimestre? En este trimestre, ¿qué cosas tú has aprendido, Roalbert? ¿Qué ustedes han aprendido? Yo aprendí a escuchar a tu madre y a tu padre. ¿Qué más has aprendido? A no gritar a tu madre y a tu padre. ¿Tú, Yusef, qué has aprendido? A cuidar la naturaleza. A cuidar la naturaleza. ¿Qué más? A cuidar animales. A cuidar los animales. Ayudar a los animales. Ayudar a los animales que están enfermos. Ayudar a las personas y los animales enfermos. Entonces, aparte de eso, que han aprendido ya ustedes los mandamientos, que han aprendido a cuidar la naturaleza, han aprendido a ser buenos mayordomos, han aprendido tantas cosas lindas en este trimestre. Y hoy que estamos celebrando el Día de las Madres, Yusef, ¿tú quieres decirle algo a los niños que están mirando? Obedecer es la mejor manera de demostrar amor. La Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? El primero de Juan 4, versículo 8. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. La Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces, Dios es un ser bondadoso, es un ser amoroso. Y no ha dejado la Biblia para que cuando nos sentamos un poquito aturdidos, podemos decir confundidos, preocupados,
vayamos hacia ella. Yusé, ¿tú podrías despedirnos en oración, por favor? Sí. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por bendecirnos a todo el mundo. Por favor, Dios, bendición a todo el mundo y perdona nuestro pecado. Gracias por perdonar nuestro pecado. Dios, gracias por la comida y otro día de vida. Dios, danos otro día de vida. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. Amén. Bye bye. Nos vemos el próximo sábado. No os conozco un rey ni un príncipe, ni amigos de los grandes soy. No conozco un senador ni un gobernador, mas conozco a aquel que vida nos ha dado. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama, es Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y es quien me ama de más bello del mundo aquí, mas conozco un Dios de amor que me llevará con él a un lugar donde reinaré con él en gloria. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. Mi alma canta al Señor. Doy gloria a Dios, mi Salvador. Conozco a Cristo, Rey Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz. Maestro, Salvador, es que me ama de verdad. Muy buenos días, feliz sábado, hermanos. Qué privilegio estar aquí en este lugar para tratar con ustedes acerca de la palabra de Dios y la esperanza que encontramos en cada uno de ellos. En esta mañana, atendiendo la invitación que nos ha sido hecha para estar presente en este lugar, con gran gozo y alegría que estamos aquí delante de ustedes. Si consagramos nuestra vida al Señor en su servicio y entregamos toda nuestra situación en sus manos, no hay ocasión en la cual el Señor no haya hecho provisión para cada uno de sus hijos. Y esto es lo mismo, podemos notarlo desde el principio,
cuando Dios plantó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. El registro bíblico nos dice que Dios le dio dominio y autoridad sobre todas las cosas. En otras palabras, quiere decir que Dios capacitó a Adán para que fuese eficaz, para que hiciese un trabajo con eficiencia y éste pudiese realizar su trabajo como él se lo había ordenado. Aunque la Biblia nos muestra que él le puso ciertas limitaciones donde éste no podía llegar. Oremos. Padre amado que mora en los cielos, te damos gracias en este momento por la oportunidad de la vida, por tu protección y el cuidado que nos ha dado en medio de esta situación en la cual hemos estado envueltos alrededor del mundo. Pedimos una bendición especial por tu pueblo aquí en Sematin y alrededor del mundo. Y también colocamos las autoridades de este país y las autoridades en los distintos lugares de la tierra para que puedan confiar que tu palabra es segura y en ella hay certeza y podemos depositar toda nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar en el día de hoy lleva como título la autoridad de la predicación. En el Evangelio de Marcos encontramos en el capítulo 1, versículo 21 y 22, algo que va a ser el fundamento para nosotros en esta ocasión, tratar el tema acerca de la autoridad de la predicación. Permítame leer lo que dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Fueron a Capernaum. Y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. La Biblia nos dice que Capernaum era un lugar muy familiar para Cristo, según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capernaum pertenecía al mar de Galilea, en el cual era un centro comercial, era como si fuera un puerto turístico. Y desde allí Jesús había colocado como el centro de la misión para llevar a cabo el evangelio que le había, o las buenas nuevas que se le habían conferido como autorización de su Padre. Ahora, podemos ver que Jesús, en su método de enseñanza, mostraba algo que no mostraban lo que enseñaban en la sinagoga en Capernaum. Marcos hace este énfasis especial, que Jesús, después del sábado, entró en la sinagoga. Nos parece entender, según el relato bíblico, que a diferencia de otros lugares en Jerusalén, en Betania, en Capernaum se le permitió a Jesús tomar la palabra en la sinagoga. Pues el registro nos dice que él llegó a la sinagoga, entró en ella y se le dio la oportunidad para enseñar. Ahora, la pregunta es que nosotros podíamos formular. ¿Qué enseñaba Jesús que era diferente a la enseñanza que tenían los escribas y los fariseos? ¿Por qué la congregación se admiraba de las enseñanzas que Jesús le había presentado a ellos en Capernaum? ¿Qué lenguaje había utilizado Jesús diferente, o cómo el mensaje había impactado la vida de los que escuchaban, tanto de judíos como otros prosélitos que estaban allí en Capernaum escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo fueron recibidas estas palabras? Marcos registra que esto llenó a los que escuchaban de gran admiración, porque sus enseñanzas eran como con autoridad. O sea que la Biblia nos da a mostrar a nosotros que Jesús, su fundamento para hablar procedía de una autoridad que no poseían los líderes de Israel. Y si nosotros podemos ver
el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, cuando Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto para ser probado, cuando tuvo aquella hambre de la cual como humano sintió y fue puesta en una situación en la cual él sintió la necesidad de comer, Jesús se aferró a la palabra. La Biblia nos dice que el enemigo le apareció, pero Jesús allí sabía que no procedía aquel llamado desde del Padre, porque la presunción de la pregunta que se le hizo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Lo conoce perfectamente. Pero sin embargo, en su manera de cómo transmitir el mensaje, quería traer una desconfianza para hacer perder el propósito con el cual Dios había enviado a Jesús aquí a la tierra. Lo mismo que utilizó con Adán en el principio, engañando a su compañera. O con que Dios ha dicho. Siempre en cada expresión del acusador va a entonar un ritmo de desconfianza para tratar de envolver la mente. Y si el fundamento en el cual nosotros estamos cimentados no es seguro, fácilmente vamos a ser removidos. Por eso Jesús le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que las enseñanzas de Jesús eran dichas, eran puestas de una manera tal que las personas que escuchaban podían entender el mensaje, pues Jesús les hablaba de manera familiar a cada uno de ellos, de acuerdo al ambiente o al entorno donde ellos pudieran encontrarse. Sin embargo, las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, estaba basada en las tradiciones y en la cultura, en lo que había dicho el rabino tal o el rabino tal. Pero Jesús, siendo el enviado de Dios, su apoyo para la realización de su evangelio estuvo en lo que ya se había pronosticado, predicado, predicho en el pasado acerca de la misión de lo que él venía a hacer aquí en esta tierra. La Biblia decía que Dios enviaría a su tiempo quien había de salvar a la humanidad, según Gálatas 4:4. Y allí el apóstol Pablo asegura con claridad y vehemencia que Dios envió al tiempo exacto para que se cumpliese lo que había sido anunciado por los profetas. Las enseñanzas de Jesús eran tomadas de las cosas cotidianas que la gente estaba acostumbrada o familiarizada con ellas. Y con estas cosas naturales y familiares, Jesús las utilizaba en un lenguaje coloquial del pueblo y tras eso le transmitía un mensaje más profundo para despertar el interés y hacerle conocer que había una mejor manera de vivir. Por eso, nosotros tenemos que tener en nuestro pensamiento la palabra de Dios todo el tiempo. En los evangelios encontramos que la mayoría de las veces que se menciona la enseñanza, el 54% de ella, sus oyentes le prestan atención. Jesús cuando hablaba, no hablaba él solo. Siempre él transmitía, o sea, le respondía las preguntas a las personas. Pero también muchas veces él le formuló preguntas a las multitudes para probar o hacerle entender el propósito con el cual él había venido aquí a esta tierra. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículo 10, Jesús dice
que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para el Hijo del Hombre poder rescatar y salvar al hombre, tuvo que tomar la caída del primer hombre que Dios formó a su imagen y semejanza, donde tenía ciertas ventajas, donde había un entorno y un ambiente completamente favorable para él permanecer obediente todo el tiempo. Sin embargo, Jesús cuando vino fue probado a un lugar desolado, en el desierto, donde no había árbol, donde no había comida. Sin embargo, había determinado obedecer lo que los profetas, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habían anunciado que esta sería su misión. Hermanos y amigos, en esta mañana, en esta hora, el corazón del hombre ha sido trastornado. Hemos perdido esa autoridad porque el pecado nos ha hecho a nosotros débiles en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Pero como dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando el pecado quiso destruirnos, Dios envió a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros de la destrucción y de la muerte. ¿Qué significa esto, hermano? Que mientras la mente del hombre había sido trastornada para caminar en sendero de desobediencia, Dios envía a Jesucristo para que trate con las profundidades del corazón. Y si nosotros miramos como Él nos llama a que lo miremos a Él, seremos completamente transformados. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios conoce vuestro corazón. Dice el versículo 10. Yo el Señor responde. Yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno como merece según sea su obra. Mis hermanos, mis amigos, Dios está en la obra de restaurar nuestra relación con Él. Dios quiere hacer eficaz la palabra que Él nos ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. Pero estas palabras tienen poder y autoridad porque por ella existe el cielo y la tierra. Por Él ha permanecido el sol, la luna en los lugares que Él le mandó para que ellos permaneciesen. Sin embargo, nosotros, lo más grande de la creación, nos hemos desviado del plan y el propósito que Dios se trazó con cada uno de nosotros. Dios está diciendo, y lo afirmó en Mateo 24, a partir del versículo 38, 37, que los últimos días serán igual que los días de Noé. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 6, allí podemos ver que Dios dice que todos los pensamientos del hombre a partir del versículo 3 eran de continuo hacer lo malo. Entonces Dios dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre porque ciertamente el hombre es carne. Pregunto, ¿cree usted que Dios va a estar luchando todo el tiempo para salvarnos? En tanto nosotros se nos hace posible la salvación, Dios hará todo lo que está en su alcance para que cada ser humano obtenga la salvación. Por eso el enunciado de Juan, de tal manera, Dios te ha amado a ti, me ha amado a mí, para que no nos perdamos. O sea que Dios nos ha amado en una forma tan especial, pero hay una parte que a nosotros nos toca, y es creer que es posible que Él nos salve. El Evangelio
según San Juan, en el capítulo 8, versículo 29, allí encontramos otro consejo que habla acerca de la manera en la cual el Padre nos da esa fortaleza. Jesús allí, hablándole a la multitud, les dijo: porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado, porque siempre está conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo hago lo que le agrada. Al corazón humano no le agradó estar en la presencia de Dios, pero Dios siempre está buscando al ser humano. Cuando se extravió la primera criatura, Dios vino en rescate de ella y le llamó y le preguntó: ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiese geográficamente dónde él estaba, sino hasta dónde ha llegado tu mente, dónde te has desviado. Y cuando entra la desobediencia en el corazón del ser humano, el ser humano se esconde y se cubre con su propia ropa. En este momento, Dios quiere ponerte la ropa de Jesucristo, la ropa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No sé si en este momento yo estoy hablando con alguien que realmente piensa que su vida no tiene sentido, pero yo quiero decirte a ti que si le da una oportunidad a Jesucristo, Él es capaz de organizar tu vida y darte una nueva esperanza. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? Dios te va a ayudar. Amén. Dios te bendiga. Cantar ahora el himno número 19. Por favor, vamos a buscarlo. Porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que en tu trono de luz ha dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. A la Trinidad entonemos canción, que es la fuente infinita de gracia y perdón. Aleluya, te adoramos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gracias, hermano, por tan hermoso mensaje, pero sobre todo gracias al Señor por haber enviado este mensaje de salvación para cada uno de nosotros, para que encontremos, para que tengamos esperanza. En estos momentos vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos para agradecerle al Señor por su mensaje. Padre eterno, Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias. Gracias porque usted se interesa en nuestra salvación. Gracias, Padre, porque al cumplirse el tiempo, usted envió a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Gracias por tan grande amor
hacia cada uno. Te rogamos por amor a Cristo Jesús, que el mensaje enviado en esta mañana gloriosa, oh mi Dios divino, que haga una transformación en nuestro corazón y que nosotros fijemos nuestra vista hacia ti para ser transformados como dice tu palabra. Gracias te damos por tu bondad infinita, en el nombre de Jesús. Amén.